amigos, una vez más con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que me preocupa muchísimo, que nos debería preocupar muchísimo a todos. Ahora hay tantos temas que nos preocupan, que a veces los que son más esenciales o más radicales o más trascendentales se engañan o se difuminan ante las cosas más inmediatas, más momentáneas, que nos afectan de una manera quizá más directa en un momento determinado, y eso está causando un daño gravísimo en el mundo en el que estamos viviendo. Hoy voy a tratar de hablar de lo que en un tiempo se llamó, o se puede llamar todavía, el uso alternativo del derecho. ¿En qué consiste en definitiva esto? Consiste en que teníamos un concepto del derecho, norma yendi, norma de obrar, o facultas agendi, facultad de obrar de acuerdo con esa norma de obrar. Pero esa norma, ¿de dónde viene? Esa norma, ¿quién la da? Esa norma, ¿quién la proclama? No podemos olvidar que es verdad que tenemos, y tenemos que darle muchísimas gracias a Dios, una declaración maravillosa, universal de los 30 derechos humanos. Sabemos que fue firmada apenas por 46 de los países que en aquella época un poco intervinieron en esto, que incluso algunos de ellos, los comunistas y los de tipo islámico, no se pusieron en contra, no lo vetaron, pero tampoco lo aprobaron. Y sabemos además que la llamada declaración se llamó así porque es una invitación a los países que quieran formar parte de la Organización de las Naciones Unidas, los pongan de acuerdo, reflejen y refrenden y defiendan los 30 derechos humanos. ¿Qué ha sucedido? Hoy probablemente creo que en la ONU hay cerca de 160 países. De esos 160 países, yo creo que ninguno cumple adecuadamente con la declaración completa de los 30 derechos humanos. Derechos que son inalienables, derechos que no se pueden ceder, no se pueden vender, no se pueden comprar, porque son derechos naturales, derechos que pertenecen a la naturaleza. Vengan de Dios o no vengan de Dios, eso depende de la creencia que tú tienes. Pero sí, estamos todos de acuerdo, y por eso se votaron, porque estábamos de acuerdo en que eran derechos universales porque pertenecían a la universalidad de la raza humana. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que hay un intento por parte de ciertos países democráticos, así se llaman ellos, que son los que en el fondo llevan las riendas del mundo. Todos saben que me refiero a Estados Unidos, por supuesto, y a los que le acompañan. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues la historia demuestra, y esto lo veremos en algún otro momento, pienso hablar de la democracia, lo que es la verdadera democracia, no lo que tenemos nosotros, que es una porquería de democracia, es una democracia falsificada de arriba abajo. Pero en fin, por lo menos es algo, y por lo menos tiene un nombre que tiene un gran prestigio. Evidentemente, la historia demuestra que una democracia sin valores, una democracia sin virtudes, fácilmente se convierte en un totalitarismo, una dictadura abierto o declarado. Dictadura de gobierno, dictadura de político, dictadura de lo que te pegue la gana. Hasta el punto de que ya hay autores, recientemente uno de ellos que yo leía, decía, democracia, no, vamos a llamarla juristocracia. Lo que hay hoy es un dominio del derecho. ¿Pero de qué derecho? Y habla de una dramática deriva del derecho natural a un concepto de puro funcionalismo positivismo. O sea, derecho ya no es lo que nace del derecho natural, lo que nace de la naturaleza humana, lo que nace de la naturaleza de las cosas, sino que es lo que nace del voto en un país democrático, que puede ser de la mayoría, o de las minorías, o de lo que tú quieras. Y claro, si ya realmente el derecho no tiene un firmamento sólido que es la naturaleza, quitamos la naturaleza, quitamos a Dios, y entonces ¿qué nos queda? Lo único que nos queda es el subjetivismo individualista. Pero entonces nadie creo que se atreva a decir que la verdad viene de los votos que unos señores consiguen superar o aumentar en un congreso donde están votando. Y sería absurdo decir, porque votaron 30 y estuvieron a favor 30 y en contra 20, o porque estuvieron a favor 16 y en contra 27, la verdad no nace de ahí. Esas cosas que se discuten en política son cosas que no son de derecho, no deberían ser de derecho natural. Deberían ser cosas que no. Por ejemplo, si me preguntan, bueno, ¿cómo podemos limpiar Chapala? Pues puede haber un montón de métodos, pues vamos a estudiarlos. Pero ahí no, lo que hace es limpiar Chapala, eso no es un dogma de fe.
Evidentemente habrá métodos que de acuerdo con la época, con el dinero, se puede o no se puede. ¿A qué voy con todo esto? A lo que voy con todo esto es que hoy sufrimos precisamente la invasión de lo que podríamos llamar, o llamamos en términos jurídicos, el positivismo jurídico, o el juspositivismo. Voy a tratar en esta charla de explicar un poco de qué se trata, para que nos demos cuenta del terrible peligro que acecha a los estados que nos llamamos democráticos. Los que no llamamos democráticos, como de todas maneras ahí lo que funciona es el poder, no es la fuerza del derecho, sino el derecho de la fuerza, entonces estamos en las mismas. Lo malo es que en los países democráticos la fuerza del derecho se ha perdido por el derecho de la fuerza, y es donde empiezan los problemas. Entonces, voy a procurar explicar hoy un poco lo que es el positivismo jurídico, juspositivismo, que lo llaman otros. Vamos a ver cuáles son las principales corrientes, cuáles son los errores doctrinales que tiene esta manera de pensar jurídica, y probablemente, si tenemos tiempo, hablaremos de un autor que es el que a mí me parece que es el que ha sido culpable de todo esto, aunque hoy pues lo tenemos ya un poquito olvidado. ¿A qué llamamos positivismo jurídico o juspositivismo? Es una corriente del pensamiento jurídico, por lo tanto del derecho, una corriente del derecho. Hay muchas maneras de pensar lo que es el derecho. Una de ellas, que se caracteriza por el concepto de intentar, mejor dicho, alcanzar un concepto tan claro, tan puro, tan limpio del derecho, que no esté viciado por ninguno de los aspectos sociales, que no esté viciado por la religión, que no esté viciado por la ética, que no esté viciado por la sociología, que no esté viciado por la psicología, que sea un concepto tan puro, la teoría pura del derecho que hablaba Kelsen, tan puro, que nos encontramos con que no existe, porque en esta tierra todo está contaminado, el derecho también. Pero por lo menos algunos autores quieren aprovecharse del prestigio que tuvo Kelsen y del prestigio que ha tenido esta corriente jurídica para convencernos a todos que todos tenemos que obedecer la ley, que lo más importante es obedecer la ley. ¿Y qué ley? Porque si es una ley que manda a matar a las madres, yo no la voy a aceptar. Y si es una ley que manda a emborracharse a los niños de 18 años, yo no la voy a aceptar. Y si es una ley que permite el aborto a las niñas pequeñas sin necesidad de que lo sepan sus padres, yo no lo voy a aceptar. Porque esto no es derecho. Esto es sencillamente una catástrofe del derecho. Cuando ya no tenemos valores, llegamos a cosas de estas que las estamos viendo todos los días y que son realmente lamentables. Entonces, el positivismo jurídico, que es una derivación del positivismo filosófico, afirma la necesidad de dejar de lado cualquier especulación sobre una naturaleza metafísica de lo jurídico. Es decir, lo que estos señores sostienen es, bueno, hasta ahora, pues siempre hasta Cicerón, los mismos griegos, los romanos, siempre recurrían en sus leyes a Zeus o a Júpiter, leyendo un poco a Cicerón, cuando habla de la ley natural, pues habla con toda naturalidad de la ley natural y no eran católicos, como sabemos muy bien. Ni los griegos ni los romanos eran católicos, posteriormente algunos eran lógicamente católicos, ¿no? Pero tenían todos el concepto de que la ley tenía que ser una norma común, una norma aceptada por la mayoría, por supuesto, pero que estuviera de acuerdo con la dignidad, lo que hoy llamamos dignidad del hombre, que estuviera de acuerdo con lo que el concepto razonable del hombre nos dice que debemos de tener con el hombre. Y esto, desgraciadamente, se ha mandado a volar. Este positivismo jurídico es más amplio que una escuela jurídica. Pues es una corriente que la sostienen algunos mexicanos en tal sitio, en tal escuela, en tal otra. No. Puede considerarse positivista cualquier actitud metódica, cualquier aproximación al problema del derecho que pretenda excluir todo criterio de valorar las normas positivas por su concordancia con las normas superiores, del derecho divino o del derecho natural. ¿Cómo se puede expresar esta frase, más que frase? Esta idea se puede expresar, y esto ya viene desde antiguo, cuando había juristas que decían que, ¿qué es el derecho? Jus es quod iusum es. Derecho es lo que está mandado. Yo esto no lo acepto, porque me pueden mandar muchas cosas que no pueden estar mandadas. Ha habido casos en que se permitía matar a los negros, en que se abortaba. Es decir, casos en que te das cuenta de que esa norma está violando la dignidad de la persona y de la naturaleza. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con esa norma,
porque yo tengo un criterio más alto. Yo tengo un criterio de que las normas son para beneficiar y para proteger a la persona. El derecho es para las personas. Eso andar diciendo por ahí, el derecho, yo tengo derecho a mi vientre, tú no tienes derecho a tu vientre, tienes derecho a nada. Tienes un vientre que se te ha dado y tienes derecho a cuidar, derecho entre comillas, porque no es derecho, a cuidar y alimentar ese vientre, pero no a destrozar ese vientre o a lo que tengas dentro del vientre. Eso es una cosa que es, pero que ahora, como sabemos, pues todos dicen, no, no, está mandado, está permitido, por lo tanto, yo lo hago, porque todo lo que está legalmente permitido sería legítimamente aprobado, y eso es lo que está equivocado, eso ya lo veremos en otro momento, pero de momento vamos a fijarnos un poquito qué es lo que está detrás de estas concepciones que llamamos juspositivistas. Está la pretensión de tener un concepto del derecho tan limpio, tan limpio, tan limpio, tan puro, tan puro, tan puro, que nada de lo que podríamos llamar metajurídico, de lo que estrictamente estaría más allá de lo jurídico, afecte a lo jurídico. Es el intento de lograr una completa ciencia jurídica basada en que el elemento coercitivo estatal puede establecer o establece lo que está bien jurídicamente hablando o lo que está prohibido legalmente hablando. Se nutre del rechazo a la metafísica como conocimiento verdadero de las cosas por sus últimas causas, que es un poquito la filosofía, y concluye con el voluntarismo estatal. Jus est, quod jus unes. Esto al Estado le viene estupendamente bien. Yo me quito los quebraderos de cabeza, es derecho lo que yo he mandado. Está mandado, es derecho. Oye, pero es una barbaridad, es derecho. Está mandado, así lo han aprobado las cámaras y es derecho. Claro, todo esto requiere unos conocimientos un poquito más de fondo, ¿sí? Porque este modo de pensar ya sabemos que acaba en el totalitarismo, cuyo primer principio probablemente esté ya en Juan Jacobo Rousseau. ¿Cuáles son las principales corrientes positivistas? Yo no voy a meter en fondo porque no estoy en una clase de derecho, pero simplemente pues es los que dicen que el derecho es la forma jurídica, el formalismo jurídico, que define el fenómeno jurídico solo por lo empírico, lo que se puede tocar, ver, o fenomenológico que se puede observar. Así pues, el derecho sería lo único que expresa la norma aprobada por el Estado. Junto al formalismo jurídico, claro, que es un racionalismo, tenemos la voluntad. Entonces hay otros que dicen, no. Lo que importa es la voluntad del Estado, el voluntarismo. El derecho se reduce a la voluntad declarada del legislador, que se expresa a través de las cámaras legislativas del país de que se trate, y que encuentra su fundamento solamente en la congruencia, vamos a llamarlo así, en la congruencia de la voluntad del que obra con la norma del Estado que lo dice. Toda la filosofía kantiana y sus posteriores manifestaciones, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza del derecho y de la moral y al criterio de distinción entre ambos, apoya en el fondo esto que estoy comentando. El normativismo formalista, es decir, es una norma, está aprobada, formalmente la aprobaron los que tenían que aprobarlo, el Consejo y lo que fuera, y el Senado, y ya. Pues no, porque hay cosas que son un poquito más de fondo y que no dependen del Senado. ¿Quién ha dicho que el Senado sea la fuente de la moral de la sociedad en la que se vive? Sabemos lo que acaba de pasar recientemente, de cómo una señora que se ve que es una estúpida, por no decir otra cosa mucho más gorda, además la ve uno y ya se ve la cara que tiene y la pinta que tiene, pero que la ponen porque es tonta seguro, para que diga y acuse a el Vaticano y le pide que cambie de moral, que por qué no permite el aborto, que por qué no permite que las niñas puedan... Una serie de barbaridades tremendas. ¿Pero tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Para dedicarte al Vaticano? ¿Eres más que el Vaticano? El que hables en la ONU, en la aula hablan un montón de tarados, que quede claro, y de idiotas, y de perversos, y de pervertidos. Lo sabemos muy bien. Entonces, por favor, no me vengas con eso. ¿Tu autoridad es tu carita? Pues guárdatela en tu casa, porque desde luego no tienes ninguna autoridad para decir esas babosadas que estás diciendo, que son barbaridades, lo han sido siempre y lo seguirán siendo,
o que ahora haya una canallada de mujeres y de señores que se les ocurre decir lo contrario, con corbatita en la ONU, Organización de las Naciones Unidas o Desunidas, podríamos llamarlo Organización de las Naciones Desunidas, porque no están tampoco de acuerdo en ellas, ¿eh? La ONU de moral tiene lo que yo de chino, y sabemos, no me voy a meter en cosas concretas, las tienen muy bien, han salido en la prensa también, la cantidad de barbaridades que los señores defensores de la ONU, en los lugares donde han estado, han hecho, y que ha hecho la ONU, callarse ante las críticas, no decir nada, o mandar esos soldaditos de un lado a otro, como han hecho algunos con los profesores, mandarlos de un lado a otro, pero no han resuelto el problema, porque claro, el problema no tiene solución de cambio de simplemente lugar, tiene cambio de lugar de la persona, y eso ya es lo que no se atreven a hacer. Entonces, nos damos cuenta de que, en primer lugar, no se puede oponer el derecho a la moral. Estos señores empiezan ya como rehuyendo la moral, como que la moral les molesta. Lo que quieren es que lo que ellos piensan sea norma legislativa del país en que están, o en el que quieren estar. Y entonces se organizan mundialmente, los gays, por ejemplo, los partidarios de la fecundación in vitro, los partidarios del aborto, los partidarios del divorcio, se organizan por el mundo entero con unas campañas impresionantes, con todo el dinero que tienen a mano, para decir barbaridad y media y tratar de acallar a los que no estamos dispuestos a callarnos. Esta es la realidad. Por lo tanto, el imperativo moral sería autónomo y categórico. Autónomo porque provendría del mismo agente que realiza la acción. Es decir, yo soy el que hago lo que hago, soy autónomo, yo elijo. Hoy mismo en el periódico venía una tarugada de un conocido mexicano que en el fondo venía a decir eso. ¿A poco la libertad no consiste en hacer lo que te da la gana? Hacer lo que tú quieres porque tú lo quieres. Pues eso no es la libertad. Ya lo hemos hablado en otro momento y no se habla el tema de volverlo a tocar. Pero claro, que la gente tenga ya esta mentalidad, tú lo has hecho, está bien, el cambiar lo de la veritas, la verdad os hará libres, la verdad es que hace libera. Por la libertad es la que te hace verdadero. ¿Desde cuándo la libertad te ha hecho verdadero? La libertad, estos sinvergüenzas que andan tapando las calles y las carreteras y fomentando el narcotráfico y secuestrando y cortando orejas y dedos, ¿eso es la libertad? ¿Eso es porque está permitido, porque lo hacen o porque no hay más remedio? No, el asunto no va por ahí. Por tanto, el derecho sería un imperativo heterónomo, es decir, sin ley. El derecho no estaría sujeto a ninguna norma. Sería él el que hace la norma de criterio de comportamiento, ¿no? Entonces, claro, todo esto que nos viene un poquito de Kant, pues es algo que nosotros no podemos de ninguna manera admitir. No lo podemos de ninguna manera admitir porque, pues, este tipo de pensamiento destroza la vida social. Se llama positivismo jurídico, y esto es instrucción pastoral de la 88 Asamblea de la Comisión Episcopal de Europa. Se llama positivismo jurídico a la doctrina que no reconoce la existencia de preceptos, principios éticos, que ningún poder político pueda transgredir jamás. Es la antesala del totalitarismo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque realmente esto es lo que está un poquito como sucediendo. Estamos cayendo de la democracia a la juristocracia, es decir, a una democracia donde quien maneja es la opinión del partido, aunque el partido tenga opiniones que son totalmente amorales. ¿Qué le vamos a hacer, no? Entonces, claro, cuando nos ponemos en este plan, el gran problema siempre es encontrar la primera norma positiva, porque como todas las normas se tienen que basar más o menos en otras, como no hay norma superior que legalice la inferior, entonces resulta que lo legal se hace legítimo, porque no hay lo legítimo. Entonces, esto está fatal. Las normas constitucionales establecen que las leyes serán hechas por el Parlamento de tal o cual manera, o según tales o cuales principios. Quien se arrogue la prerrogativa del Parlamento fuera de los cauces previstos e intente dictar leyes será castigado del modo que aquella misma ley prescriba. Las leyes dictadas del modo prescrito por la Constitución determinan, a su vez, un modo de dirimir los conflictos por parte de los jueces. Dan la pauta para reconocer una actividad como propia del Estado, los actos propiamente administrativos, y finalmente prescriben qué conductas de las personas serán permitidas y cuáles serán prohibidas. El Estado es entonces un sistema de prescripciones estructuradas lógicamente a partir de una primera norma que quizá no está ni demostrada ni está establecida, pero que se da por hecha.
lo que pasa con Kelsen. Hay que admitir una primera norma que no tiene ninguna justificación, pero que justifica todas las demás. Este sistema de norma permite discernir qué actividad de las personas, legislativa, judicial o administrativa, se debe reconocer como actividad del Estado y cuál, en cambio, no, se debe reconocer como tal. La conducta de los súbditos solo tiene relevancia jurídica en la medida en que interfieren de algún modo con este sistema de normas, ya sea produciendo actos que se imputarán al sistema, legislador, juez, etc., ya sea entablando conflictos con otros súbditos que el sistema normativo considera que debe evitar, ya sea actuando en algún sentido en que el sistema normativo prohíbe. Es decir, el Estado se convierte en el orden jurídico. ¿Qué es jurídico? Lo que el Estado permite, o manda, o obliga. ¿Y qué es no jurídico? Lo que está en contra, lo que el Estado manda. Claro, la personalidad jurídica la convertimos entonces en la personalidad total, porque no es lo mismo la persona metafísica que la persona jurídica, la persona religiosa que la persona jurídica. Persona es, en este caso, en el positivismo, sujeto de imputación de normas. ¿Por qué es persona? Porque entra en contacto legal con otra persona, o porque tiene algo contra otra persona, o porque está sufriendo una imputación de la otra persona. Es decir, que estamos en un terreno que podríamos llamar casi gramatical. Kelsen, sabemos que a esta teoría la llamó teoría pura del derecho, porque pensaba que con ella se alcanzaba una definición común, científica y cierta de todos los ordenamientos positivos, que permitía reconocer los elementos propiamente jurídicos, separando los que no podían ser llamados derecho. Ante cualquier serie de órdenes o imposiciones, pretendía haber encontrado la manera de distinguir y separar aquello que realmente era derecho de aquello que realmente no era derecho. No me voy a meter en otras formulaciones del positivismo, que son otras muchísimas, el positivismo o la jurisprudencia que llaman analógica, de Austin, de la escuela de Austin, la escuela francesa de la exégesis jurídica, en fin, hay muchas opiniones en todo esto, y claro, como pasa siempre con todo esto, los juristas tampoco se ponen de acuerdo. Cabe señalar también otras vertientes derivadas de esto que estoy comentando: el utilitarismo, el teleologismo, la jurisprudencia sociológica norteamericana, la escuela realista norteamericana, la filosofía jurídica realista sueca, que provienen del positivismo sociológico. Estas cosas que nosotros no conocemos están por ahí, están por todos estos países de los que estoy comentando ahora. Se estudia un poquito el derecho, pues porque tenemos que conocer más o menos cómo piensan los demás. Pero ¿dónde está el error de todo esto? El error de todo esto está muy claro, aunque parece que estos señores no quieren entenderlo. En primer lugar, la negación de la ley eterna y del derecho natural. No podemos cargarnos la ley eterna porque existe, porque es la naturaleza tal y como ha sido creada por Dios. No podemos cargarnos el derecho natural porque es una manifestación de esa naturaleza. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es poner lo que decíamos antes, jus es quod jus sunt est, sí, derecho es lo que está mandado, pero cuidado, hominum causa omne jus constitutum est, es decir, la razón última por lo que se construye el derecho es la persona, es el hombre. Por tanto, me interesa la persona, no el concepto que el poder tiene de mí, el concepto que yo tengo de la naturaleza humana. Y el derecho no se puede apartar de esto que vengo comentando. Por tanto, primer error gravísimo, negación del derecho natural y de la ley eterna. La ley eterna no es más que, como dijo San Agustín, la razón y voluntad de Dios que manda conservar el orden y prohíbe perturbarlo. Es la norma universal de facultad humana, de comportamiento, lo dijo el Papa. Pues esto lo mandan a volar. Y claro, tenemos un problemón continuo y constante, que lo vemos manifestado en la cantidad de tonterías que continuamente dicen en la ONU y fuera de la ONU, intentando imponernos unas ideas ilógicas, antinaturales, que les gustan a estos señores gay, o a estos señores partidarios del divorcio, o a estos señores partidarios del aborto, o de la eutanasia, o de lo que te pegue la gana. Grupitos pequeños, con un enorme poder de constitución. No sabemos quién nos ayuda. Bueno, sí sabemos quién les ayuda. Por algo, todos los imbéciles
de estas grandes industrias americanas, la Ford, y están contentísimos porque están dando dinero para ayudar a asesinar a la gente. Claro, estas cosas pasan porque nosotros no decimos nada. Si nosotros, de hecho se ha hecho varias veces, ha habido veces que se ha suprimido, algunas empresas han suprimido el dinero que estaban ayudando, porque estás ayudando a que se carguen los niños en Europa o en Asia. ¿Estás ayudando? No. Yo no ayudo a nada que vaya contra la persona. Así de claro. luzcatólica.com. Esto es lo que pasa, como acabo de comentar, cuando no se admite la existencia de la ley natural, la existencia de la ley eterna. Entonces se cae, como ya he comentado, en una juristocracia, así la llaman algunos, que es una dramática caída o deriva del derecho natural a un concepto de puro funcionalismo positivista, que es lo que estamos viendo ahora. El derecho es lo positivo, lo que funciona positivamente, no tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con la bondad, no tiene que ver más con el Estado, con el gobierno. El gobierno es el que decide cuáles son los derechos de la persona, el derecho me lo otorga él, no me lo otorga la naturaleza, porque una de las cosas muy claras es que no es el Estado el que establece los derechos humanos, es el Estado el que protege los derechos humanos, el que defiende los derechos humanos, pero los derechos humanos son anteriores al Estado, el Estado es muy posterior a la existencia de la persona humana, es una cosa que lo tenemos que tener realmente en cuenta. Entonces, todo esto, cuando se olvida, resulta que se cae en una moralidad tremenda del derecho y se cae no solamente en la negación del derecho natural, sino que se empieza a despreciar, a no valorar. Cuando uno se encuentra con estas cosas que nos dice la prensa, ¿no? Secuestran a unas señoras y le cortan las orejas. ¿Qué consiguen cortando las orejas? O para que vean que es real, le cortan un dedo y se lo mandan a la persona para que pague esto. Bueno, esa persona no es una persona. Esa persona no tiene el concepto de persona. Esa persona es un animal. Es una persona que, por supuesto, yo con toda tranquilidad la haría que se arrepentiría y la mandaría al purgatorio. Esa persona no merece vivir socialmente. Ahora, qué curioso. Todo el mundo, no, hay que quitar la pena de muerte, hay que quitar la pena de muerte. Y bueno, y ahí tiene el aborto, pues tiene la pena de muerte expuesta. Hay que legalizar la marihuana, está prohibido fumar. ¿En qué quedamos? ¿Es peor la marihuana que el corriente? Por favor, no caigamos en locuras. En cuanto quitamos el punto de referencia, empezamos a rebuznar. Esta es la realidad. Y esto es lo que vemos y está pasando. Entonces, comentaba cómo el primer paso del positivismo jurídico es la negación de la ley eterna y la negación del derecho natural. ¿Y el segundo qué es? En cuanto yo no tengo como persona el apoyo de la ley eterna y el apoyo de la ley natural, entonces mis derechos valen un cacahuate. Al negar validez a la doctrina del derecho natural, entonces resulta que me estoy cargando los derechos de la persona. Recordemos a propósito de esto, por ejemplo, cómo hasta en México estos detalles han influido. Por ejemplo, en un informe de un presidente mexicano, estando yo en vida ya, por tanto, un presidente actual relativamente, con la actualidad que yo tengo, se logró decir lo siguiente, la siguiente barbaridad, típicamente de un positivismo jurídico. Invocar derechos supuestamente naturales, anteriores o superiores al Estado, equivale a desafiar la soberanía del pueblo. ¿La soberanía de qué pueblo? Esto lo dijo, perdónenme que lo diga, lo dijo, ha pasado tantos años, lo dijo en 1975 el informe de Luis Echevarría, totalmente positivista. Invocar derechos. Ahí están los 30 derechos humanos. Los invoca la humanidad entera. Y los que no, y son humanos. Son del hombre, no son del perro ni del gato. Invocar derechos supuestamente naturales, anteriores o superiores al Estado. Estaba como caviar, o como Kabul. Nada fuera del Estado, nada por encima del Estado y nada baja del Estado. Todo es el Estado. Pues no. Hay que decir no. Rotundamente no. Eso es una estupidez. Es no tener el concepto ni de la persona ni del derecho de las personas. La tarea legislativa del Estado
no es crearnos los derechos los tenemos creados y los traigo yo cuando nazco, en el momento en que nazco y soy una persona humana. En ese momento el nacimiento determina la personalidad, aunque al nacido se le tenga para todos sus derechos por nacido, aunque todavía no ha nacido, como dice el Código, decía el Código de Derecho Civil Español, todavía no sé de memoria, esa es la realidad. Por tanto, nunca al legislar reconoce derechos, sino que los crea. Eso es lo que hace el positivismo jurídico. Conforme, ¿qué pasa? Pues que claro, lo que hace 10 años estaba mal, ahora está bien. Cuando el aborto era hace 50 años un crimen tremendo, ahora resulta que es una cosa, un derecho de casi de quien le da la gana, que es el Estado, ¿no? Cuando el divorcio siempre fue una cosa antinatural, ahora resulta que es muy natural porque ya lo permite esto. Entonces, claro, resulta que lo que antes era verdad ahora es mentira, lo que antes era virtud ahora es vicio. Entonces resulta que ya las cosas no tienen una consistencia. La consistencia es puramente subjetiva, yo la doy. Yo, el Estado, doy la consistencia. ¿También das la existencia? ¿Tú haces que el hidrógeno sea hidrógeno? ¿Tú haces que seas hombre o seas mujer? ¿Tú te has hecho hombre o mujer? Es otra estupidez que dicen ahora. Ahora han confundido el sexo con el género, que no tiene nada que ver. El género gramatical, hay países incluso que no tienen género gramatical. El hombre y mujer es exactamente lo mismo en el género, genéricamente hablando. En castellano tenemos el hombre y la mujer, el sujeto y la sujeta, si quieres. Te puedes caer en ese tipo de cosas, de exageraciones. Pero sin caer en esas exageraciones, es fácil advertir la pretendida omnipotencia de este legislador, que entonces, engañado por el positivismo, se hace incluso como hombre esclavo del sistema, porque es el sistema que él mismo ha establecido. Entre estos hay que señalar que tanto la familia como cualquier otra entidad social quedan completamente sometidas al Estado, en cuanto éste se autoproclama como única fuente de derecho. Es lo que estamos viendo en muchos países. España, por ejemplo, que no hay manera de que ayuden a la familia. Prefieren que se muera la familia. No hay manera de que ayuden a la familia. Es más barato un perro, un gato, un toro que una persona. Claro, cuando uno ve estas cosas, pues hay que recordar, no se puede confundir el derecho con la voluntad del gobernante. Han confundido ustedes el derecho con la voluntad del gobierno. No se puede confundir el derecho con la voluntad del gobierno. Y claro, el siguiente paso es, lo dijo Kelsen, es la moralidad del derecho. El derecho no tiene moral, el derecho no tiene religión, el derecho ni siquiera tiene sociología. La norma jurídica está desprovista de todo sentido moral. Esto es una barbaridad. Se ve que Kelsen no había leído a Aristóteles. Si hubiera leído a Aristóteles, no hubiera dicho semejante pendejada, perdonadme la expresión. Porque aunque sea Kelsen el que lo ha dicho, es una barbaridad decir que la norma jurídica está desprovista de todo sentido moral. Entonces, ¿qué sentido tiene el derecho? ¿Hacer malos a los hombres? ¿Hacer sinvergüenzas? Aristóteles dijo que una ley tendía a hacer bien al hombre, a hacer bueno al hombre. Las leyes son para hacer buenos al hombre. Y lo era un pagano. Pues ahora hay cristianos que están peor que Aristóteles pagano, incluso católicos, que dicen barbaridad en Italia, en Francia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Barbaridad inmensas. Porque claro, cuando se equivoca uno en un principio básico, todo el edificio está podrido. Y eso es lo que está pasando ahora. El positivismo concibe la libertad, como decía ayer en el periódico, un mexicano muy conocido, que no tenía ni idea de lo que decía. ¿Pero acaso la libertad no consiste en hacer lo que cada quien decide que es, que tiene, que quiere hacer? Pues no, claro que no. La libertad no consiste en eso. La libertad es la facultad de determinarse a sí mismo. Pero esa facultad de determinarme a sí mismo requiere la razón. El imperativo de la razón que me dice, haz esto porque está bien. Y la voluntad porque está bien lo quiere y lo hace bueno. Eso es la realidad. El positivismo concibe la libertad como la posibilidad de hacer aquello que no está prohibido por la ley de un modo cierto. Postular la moralidad del derecho sería, para los positivistas, introducir un principio de incertidumbre, ya que conciben la moral como algo subjetivo y cambiante. Este es el problema último. El problema último es que como los políticos tienen una moral y tú tienes otra y yo otra, resulta que ellos hacen un derecho de acuerdo con su moral, y cuando vienen los siguientes, de acuerdo con su moral. Y los que no estamos en la política nos tenemos que jorobar y pagar los impuestos porque esos son morales porque los mandan ellos. Como decía un amigo mío,
muy simpático, mira, convéncete ahora con estas leyes que hubo, o que va a haber, o que está habiendo en México, me decía con mucha simpatía y un poquito como de ironía, mira, convéncete, tú y yo tenemos que estar mal para que los políticos estén mejor. Y efectivamente eso sucede con muchas de estas políticas. Hay que ver cómo se cuidan los políticos, hay que ver cómo se garantizan los políticos, hay que ver lo que le cuesta sacar a un pobre señor de una Afore que lleva trabajando años y años y años y años, con lo que además con su dinero le están pagando lo que quieras tú, el sueldo que tiene, lo que tú quieras, a la hora se hacen bolas, se hacen bueyes, que te falta no sé qué, que te falta no sé cuánto, y ahí la Afore te dice, tienes 100, 200, 300.000, 400.000, no los puedes sacar. ¿Cómo que no los puedo sacar? Si aquí están, no los puedes sacar. ¿Quién lo dice? El Estado. Ah, caray. Entonces me están tomando el pelo. Me están tomando el pelo, ¿qué es lo que están haciendo? Nos están engañando de una manera impresionante. Entonces, hay que decirlo, alguien lo tiene que decir. Imagínense en este estado de cosas qué pasa, que cada estado, cada gobierno, tenemos unas nuevas leyes que con objeto de corregir las anteriores están más a favor del nuevo gobierno. Si un movimiento revolucionario, por ejemplo, derogara la forma de estado que tenemos vigente e impusiera una nueva, en la medida en que ésta consiguiera consolidarse y regir en el tiempo, sería la definición normativa vigente, el nuevo derecho. Entonces, la libertad de las personas consiste simplemente en obedecer al que manda, al que está gobernando en el poder. No sé si nos damos cuenta de la gravedad que tienen estas cosas, esta manera de pensar. Esta manera de pensar es una manera gravísima porque acaba con la dignidad humana, acaba con la libertad, con la auténtica libertad de las personas. Así como nada permitiría predicar la justicia o la injusticia del orden jurídico en su totalidad, nada tampoco permitiría predicar de una determinada ley siempre que ésta haya sido dictada de acuerdo con principios de la legalidad vigentes. Y lo mismo sucedería con las sentencias o actos administrativos, siempre que se ajusten al sistema de producción por el cual se les reconoce como jurídicos. Ya hablaremos otro día de la legalidad y de la moralidad, pero podemos ir un poquito como concluyendo. Es verdad que el positivismo jurídico no es solamente, digamos, un fenómeno de los últimos 50 años. El gran responsable del positivismo filosófico fue el siglo XIX, a pesar del enorme, o quizá por eso, por el enorme racionalismo que predicaba. Ya Pío XII, el año 49, por tanto, casi recién terminada la Guerra Mundial, decía, el gran responsable de todo lo que está pasando, el gran responsable de la guerra, de esta barbaridad que hemos visto, la Segunda Guerra del siglo XX, la Segunda Mundial, se debe al hecho de que han tardado en hacerse sentir en toda su gravedad en la legislación. Se debe al hecho de que la cultura estaba todavía impregnada del pasado cristiano. Pero en cuanto nos vamos liberando de lo poco de cristiano que le queda a la cultura, aparece el ogro feroz, el lobo feroz, con los dientes bien desencarnados, dispuestos a comer, a destrozar. Su origen se encuentra en el afán de excluir de la vida social todo lo que pueda tener relación con Dios. Y ya sabemos, cuando a un hombre se le quita la relación con Dios, se convierte en un, llámalo como te pegue la gana, en algo que ya no es una persona humana. Es una máquina, es un robot, es un esclavo, llámalo como te pegue la gana. Hoy día, con el pretexto de sustraerse a la autoridad dogmática de la Iglesia, han proclamado otra autoridad dogmática, tan absoluta y legítima, que es la supremacía del Estado, árbitro de la religión, oráculo supremo de la doctrina y del derecho. Los cristianos tenemos que estar muy prevenidos porque esto es una enorme barbaridad, enorme barbaridad. Al pretender fundar el criterio de justicia solo en la autoridad humana, nos quedamos sin base sólida para poder hablar con justicia de las leyes y hablar con justicia de las leyes justas, porque no tenemos criterio para saber si son justas o no son justas, porque el único criterio que tenemos es el del legislador, y el legislador puede ser un marxista, o puede ser un hitleriano,
o puede ser lo que quieras, un dictador totalitario, no hace falta irse a Europa, aquí los tenemos con mucha frecuencia. Y claro, entonces ya las cosas valen por el criterio del que las establece, ya no tienen en cuenta para nada a Dios, no tienen en cuenta para nada al autor de la verdadera naturaleza humana. Entonces, comporta una visión puramente naturalista, positivista, en el sentido que estoy hablando del derecho, una serie de consecuencias horribles. La pérdida de la libertad individual. Tú eres libre si actúas de acuerdo con el Estado. Si no actúas de acuerdo con el Estado, pues entonces no eres libre. El valor de la persona humana, pues el que te dé el Estado. Y ya sabemos el valor que han dado los sistemas totalitarios, la izquierda, que ya sabemos lo que decía ese famoso pensador liberal. El comunismo es una enfermedad de la mente, es una aberración de la inteligencia. Y hay muchos que siguen ahí todavía, de la manita del marxismo, de la manita del socialismo, de la manita de la izquierda, ahora la llaman izquierda, ya no saben cómo llamarla, pues evidentemente no habrá posibilidad de acudir a ninguna norma superior para hacer frente a las eventuales injusticias de un sistema. La discusión sobre la legitimidad de las disposiciones legislativas se circunscribe a si las votaron en los días que estaba mandado, si incluso hay muchas leyes que se aprueban cuando no está la mayoría. Como única forma de aprobarlas, para que haya mayoría, oye, ahora estamos en mayoría, vamos a aprobar esta ley, antes de que lleguen los que faltan. Y se aprueban un montón de leyes que no se hubieran aprobado si hubieran estado, por ejemplo, todos. Hasta ese grado de estupidez y de ilegitimidad llegamos. Y a todos nos parece muy bien, y nos parece estupendo. Sí, claro, siempre hay algún escritor, algún editorialista que lo critica, pero lo critica y todo sigue igual. ¿Por qué? Pues porque yo tengo el sartén por el mango y el mango también. Así. Yo que soy el gobierno, tengo la sartén por el mango. Y el mango también, no se te olvide. Por tanto, aquí te ajustas o a ver. Pero a la vez, el positivismo jurídico conduce al desprecio de la autoridad y de la ley establecida. Deberíamos de preguntarnos a fondo, preguntarnos muy a fondo, ¿por qué en México nos basamos en la mentira? ¿Por qué México es una mentira política continua? No lo digo yo, lo acabo de leer en un libro estupendo que acaba de publicar el gobierno de Guadalajara, el antiguo gobierno de Guadalajara. La satanización de Iturbide, de Miramón y de el que se nos hizo eterno en el gobierno. Y ahí, con una delicadeza extraordinaria, va hablando de cómo somos el México actual. Seguimos viviendo en la mentira. Nos mienten los de arriba con consentimiento de los de abajo. Nos mentimos en unas cosas y nos permiten otras. Pero nada de estar de acuerdo con la verdad. Es bueno que esto lo sepamos, es bueno estudiar la historia de México para darnos cuenta de la cantidad de cosas que descubre uno. Rotos los vínculos que ligan al hombre con Dios, absoluto y universal, legislador y juez, no se tiene más que una apariencia de moral puramente civil, o como dicen ahora, independiente, la cual, prescindiendo de la razón eterna y de los diversos mandamientos, lleva inevitablemente, por propia inclinación, a la última y fatal consecuencia de que al final el hombre es el legislador de sí mismo. ¿Por qué 40 señores en el Senado van a legislar por mí? Me vale madre lo que tú digas. Si lo tuyo es tan válido como lo tuyo, el número no da la verdad. Por lo tanto, cuando rompemos el fundamento último, terminamos con lo que está sucediendo. Yo soy mi propia ley. Y caemos en ese individualismo exagerado, destructor de la solidaridad, destructor de la sociedad, destructor de todo, como pasa siempre que se rompan las reglas de la naturaleza. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Rotos los vínculos que ligan al hombre con Dios, absoluto y universal, legislador y juez, no se tiene más que una apariencia de moral puramente civil, o como dicen, independiente, la cual, prescindiendo de la razón eterna
y de los divinos mandamientos lleva inevitablemente por su propia inclinación a la última y fatal consecuencia de constituir al hombre como propio legislador, ley de sí mismo, el cual, incapaz de levantarse sobre las alas de la esperanza cristiana, los bienes superiores, no buscará más que un pasto terreno en la suma de los goces y de las comodidades de la vida, agudizando la sed de placeres, la codicia de las riquezas, la avidez de las ganancias rápidas, que es lo que nos está pasando. Todo esto, las ambiciones y el frenesí por satisfacer incluso ilegítimamente y engendrando por último el desprecio de las leyes y de la autoridad pública y una general licencia de costumbres que trae consigo una verdadera decadencia de la civilización, que es lo que estamos ahora. Esto que te he leído es nada menos que de León XIII, finales y comienzos del siglo XIX-XX. O sea, no era nada nuevo. El Papa ya tenía una visión clarísima de lo que estaba sucediendo. ¿De dónde se iba con el positivismo filosófico y con el positivismo jurídico-filosófico? A lo que estamos diciendo. Donde se rechaza la dependencia del hombre de Dios, donde se rechaza la dependencia del derecho humano respecto al derecho divino, donde no se apela más que a una apariencia incierta y ficticia de autoridad terrena, y se reivindica una autonomía jurídica regida únicamente por razones utilitarias, no por la recta moral, por la verdadera moral, únicamente por razones utilitarias, allí el mismo derecho humano pierde su fuerza interior sobre los espíritus. Fuerza sin la cual el derecho no puede exigir de los ciudadanos el reconocimiento debido ni los sacrificios necesarios. Al final resulta que desaparece el derecho. Nos hemos aniquilado, hemos asesinado el derecho. Por eso, esto hay que verlo, hay que tener cuidado. Me divertía mucho, y lo voy a comentar como para ir terminando, que me encontré con un libro que hablaba un poquito de los preliminares de la guerra española, y me encontré nada menos que con una frase durísima del Lenin español, que era un enemigo de la Iglesia radical, enemigo de todo, pero que sin embargo, en un momento en que vio lo que estaba pasando en Alemania, comentaba: los alemanes presumen de que son más civilizados que los españoles, porque tienen más universidades, porque tienen más escuelas, y están matando a los niños en el vientre de su madre y asesinando a los viejos por razones puramente políticas. Era un comunista marcado, y lo dice con toda tranquilidad. Quizá no se dio cuenta de lo que decía. El Lenin español lo llamaban, pero no era tonto, y se daba cuenta que había cosas que estaban un poquito más allá de lo que él pensaba. Esto está dicho públicamente por él y se conserva. Claro, los marxistas no dicen nada de esto, claro. Eso tienes que buscarlo en un libro donde saquen a relucir las vergüenzas de los marxistas, como también, por ejemplo, ahora que estamos en este tema, Juárez. Juárez fue católico toda su vida, y cuando quisieron casarse a su hija por lo civil, dijo que eso era... Dijo una frase muy fuerte que no la voy a decir, pero lo dijo Juárez: mi hijo se casa por la Iglesia, porque el matrimonio civil es una cosa muy dura. ¿Y no lo sabes? Pues está en todos los libros. Puedes averiguarlo. Hoy por delicadeza no lo voy a decir, pero vale la pena que pensemos en estas cosas, para darnos cuenta a dónde lleva el intento de prescindir de la naturaleza humana, que es prescindir de la naturaleza divina, de la ley humana, que es prescindir de la ley eterna, y entonces acabamos en una disgregación de todo. Ya no hay mal ni bien. Todo es verdad, todo es mentira, todo es del color del cristal con que se mira, como dijo el famoso poeta del siglo XIX. Nada es verdad ni mentira, todo es del color del cristal con que se mira. Sabemos que eso no es verdad, pero así esa es la verdad que hoy tenemos. Una verdad que de verdad no tiene más que el nombre, porque el contenido no es verdad. Hemos llegado a la verdad que no dice ninguna verdad. Como decían los rusos, los dos famosos periódicos que tenían uno que se llama Pravda, que significa verdad, y otro que se llama Izvestia, que significa noticia.
Y ya los rusos en la época de Lenin, en la época, si no de Lenin, por lo menos la de Stalin, en Rusia tenemos dos periódicos. Una verdad que no dice ninguna noticia y una noticia que no trae ninguna verdad. Ya los rusos lo decían, se daban cuenta de la verdad, entre comillas, es decir, de la mentira radical que era y que fue el marxismo estalinista.